Buenas a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Pedro J. Carrillo la invitación a partir en la parrilla de salida de estos Industry Talks, una iniciativa del Grupo Metalia que me parece brillante y en la que espero poder aportar mi pequeño granito de arena. Cuando pensé en el título, la verdad que pensaba, lo que quería era dejar dos ideas patentes, ¿no? Una, el momento crucial y hasta cierto punto quizás histórico que estamos viviendo para la industria, y también el sentido de la urgencia que ello compromete, ¿no? Y en este sentido, recordé a un personaje de una película que me gusta mucho, que de algún modo aúna ambos elementos, ¿no? Y que es Forrest Gump, una película que seguramente todos los de mi generación conocéis, y los que seáis más jóvenes y no la conozcáis, no podéis faltar a verla cuanto antes. Pues Forrest Gump, haciendo su propio camino, su vida de una manera sencilla, vivió momentos realmente históricos, siendo él no demasiado consciente de que lo era, porque lo que pasa con los momentos históricos es que muchas veces te das cuenta cuando echas la vista atrás, ¿no? Y si pienso en yo mismo, o en mí mismo, mejor dicho, tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver la revolución o vivir la revolución de Internet, incluso conociendo a Nicolás Negroponte, fundador del MIT Media Lab, que de algún modo en su libro El mundo digital dejó patente todo lo que venía allá por mitad de los años 90. También tuve la oportunidad, por ejemplo, de firmar los primeros acuerdos de web, de buscador o de vídeo con gigantes como Google o Yahoo en su momento, donde incluso pude conocer también a unos jovencísimos fundadores que al día de hoy han cambiado prácticamente el mundo, ¿no? Y también tuve la ocasión de vivir la revolución móvil, teniendo la oportunidad de, haciendo mi trabajo, firmar el primer contrato para Europa del iPhone para el grupo Orange. Pero realmente uno piensa que están viviendo cambios, que las cosas van muy rápido, pero no realmente que está viviendo momentos históricos, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno piensa, oye, estamos en una era en la que los cambios se están acelerando o hay muchos cambios, o realmente estamos viviendo un cambio de era. Y es ahí un poco donde quería llevar la charla de hoy, porque cada vez más considero que estamos viviendo un cambio de era y no un cambio de transformación acelerada. En este sentido, igual que hubo un punto de inflexión cuando se descubrió un nuevo mundo, sea hace 500 años físico o sea recientemente digital, ahora mismo se están generando una serie o están convergiendo una serie de tendencias que están haciendo que nazca una nueva ola de transformación ahora mismo, prácticamente en el año 2020, que ha sido hasta cierto punto acelerada por el propio COVID, por la pandemia, que en muchos aspectos ha puesto nuestras vidas en cámara lenta, pero que sin embargo ha sido capaz de acelerar otras muchas cuestiones, ¿no? Sea la digitalización, por ejemplo, o la apuesta por la ciencia para salir de un reto que hemos afrontado prácticamente como especie. En esta gráfica lo que podéis ver es cómo esas curvas de cambio han sido con la historia cada vez más cortas y donde unas tecnologías han sido capaces de apalancar a otras. Y en ese sentido, aunque hasta ahora habíamos vivido una realmente fulgurante y rápida y exponencial, como era la digital, digamos que se puede aplicar prácticamente a los 30 últimos años, donde rápidamente unos desarrollos apalancaban otros, sea en infraestructura, por ejemplo, todos los avances en conectividad, en chips, en cloud, o sea en software, en modo software as a service, marketplace o plataformas, ahora convergen con el reto que te afrontamos de cara a luchar, a mitigar el cambio climático y el foco que tenemos que tener cada vez más en sostenibilidad y que de algún modo requieren nuestros mejores esfuerzos para las 2 próximas décadas. En ese sentido, si algo ha dejado también el COVID es que este cambio que ahora le toca adoptar sobre todo a la industria, porque digamos que la digitalización ha sido muy de personas en los últimos 20 años, también mucho de industria, pero a lo mejor
con un componente transformacional que va por barrios o por sectores, no tan generalizado. Y en ese sentido, lo que ha generado también este año 2020, o el punto de inflexión, ha sido el que esa transformación que la industria ya va a afrontar a todos los niveles tiene que ser verde y tiene que ser responsable. En ese sentido, por ejemplo, pues como decía, hemos ganado años de digitalización en los últimos 12 meses, se ha tomado una concienciación clara respecto a los desafíos que suponen bueno, pues los cambios, incluso sociales, ya no solo retos climáticos que estamos viviendo, sino también ha habido pues, cambios en los hábitos de vida, en la forma de trabajar, que van a ser ya permanentes. Ya nada va a ser igual a partir de este año. Ya la forma en que se organiza, por ejemplo, el trabajo, pues va a ser pues muy distinta, aunque ya lo estamos viviendo, y lo bueno es que se ha adoptado con cierta facilidad. Lo que pasa es que eso también tiene otras implicaciones bastante fuertes en el sentido de, oye, si tú cambias la forma en que trabajas, cambias también estilos de vida, ¿no? La forma en la que compras, la forma en la que te mueves, cuándo y cómo incluso viajas, con lo cual van a producirse una serie de impactos en cadena que van a afectar prácticamente a todos los sectores. Igualmente, como mencionaba, se han reactivado las inversiones en innovación, en ciencia, sea en un inicio en modo más sanitario y farmacológico o biotecnológico, de cara a solventar el gran problema y reto que ha supuesto el COVID, pero de algún modo se ha visto que cuando se ponen los medios, la ciencia realmente nos ayuda como especie, como seres humanos y como organizaciones. Y bueno, una muestra es pues la cantidad ingente de ayudas, de recursos, sobre todo públicos, pero también privados, que se van a activar a partir de este momento, de algún modo también con la excusa de la reactivación económica, pero donde podemos ver que las grandes palancas de aplicación van a ser en tecnología, en sostenibilidad, en digitalización, en infraestructuras, y que de algún modo van a hacer que, aplicándose de forma simultánea prácticamente por todos los gobiernos del mundo, al menos occidentales, realmente se aceleren estas olas de cambio, ¿no? Si ponemos algunos ejemplos, pues podemos ver, por ejemplo, en modo digital, cómo durante la próxima década, gracias a esas mejoras de infraestructura, como puede ser el 5G, el número de objetos conectados se va a multiplicar exponencialmente. Y todavía lo van a hacer más los datos que van a generar todos esos sensores y objetos conectados, con también las oportunidades que nos van a generar en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial o el procesamiento de datos, y ya para más adelante la computación cuántica. En modo sostenible, pues, sin ir más lejos y yendo a un ejemplo claro y que luego desarrollaré un poquito más, las ventas de coche eléctrico igualmente pues van a pasar prácticamente de la nada a ser prácticamente el 50% de las ventas de automóviles durante los próximos años, siempre y cuando también pues, acompañen elementos estructurales como puede ser la infraestructura de carga. Si no, ¿cómo vas a poder tener un coche eléctrico? Con lo cual, el desarrollo del coche eléctrico en sí ya tiene muchas otras implicaciones, como veremos. Como muestra, por ejemplo, y este es un estudio de antes del COVID, desde el 2018, ya se esperaba que la vida media de una compañía en el Standard & Poor's 500 se redujese dramáticamente, del orden de pasar hace pues, 50 años a que una empresa estuviese de media más de 30 años en el Standard & Poor's, a que básicamente a mitad de de esta década, en la segunda mitad, bajase prácticamente a 12 años. Esto seguramente, esta gráfica, cuando se revisite o se revise en próximas fechas, seguramente incluso bajará más, o incluso el pico que se observa hacia final de la década pues se aplanará o incluso seguirá reduciendo esa vida media. ¿Eso qué supone? Supone que entre las empresas más grandes del mundo, compuestas por este índice, muchas de ellas están naciendo ahora o están por crearse. Y también supone que las existentes, sean del tamaño que sean, pues se tienen que adaptar, se tienen que transformar
si quieren seguir estando entre las más grandes del mundo o las más competitivas, ¿no? La tasa de renovación del Standard & Poor's ha pasado a ser prácticamente del 50% cada 7 años. Cada 7 años se renuevan 250 de esas 500 empresas. Y todo esto, pues no es que lo diga yo, es que lo dice tu principal accionista. Larry Fink, que es el chairman de BlackRock, que es el fondo o la empresa que más fondos mueve del mundo, pues accionista de referencia en prácticamente todas las compañías un poco relevantes de cualquier país. Básicamente, en la carta que escribe todos los años a los CEOs en general del mundo, porque, como digo, está presente en el capital de miles de empresas, ha sido muy claro hace apenas 2 semanas. Y más allá de la digitalización o del sentido o el propósito que le venía exigiendo a las compañías en los últimos tiempos, ha establecido un reto claro, que es la lucha contra el cambio climático y adoptar unos sistemas de gobierno en las empresas que impliquen medir el impacto social y la responsabilidad social corporativa. Eso hace que muchas empresas, donde él es el principal accionista incluso, tengan ya de una vez que adoptar este tipo de medidas. Pero no solo eso, identifica la lucha contra el cambio climático como el mayor riesgo y al mismo tiempo la mayor oportunidad para las empresas en los próximos 20 años. Entonces, ante una llamada tan clara por el hombre que más dinero maneja del mundo, y como digo, en muchos casos vuestro accionista de referencia, no hace sino refrendar un poco pues, todas estas tendencias y cuestiones que mencionaba antes y que estábamos viendo. Si ponemos un ejemplo concreto en una gran industria, tomaría pues, la industria del automóvil. La industria del automóvil, y la conozco desde fuera, pero he tratado mucho con ellos por mis anteriores pasos de carrera profesional. Hace apenas 5 años, 2010, 2012, 2015, prácticamente estaban pues, muy tranquilos con sus ciclos de diseño de coches a 3, 4, 5 años vista, viendo que había un futuro para el vehículo eléctrico, para los híbridos, que de algún modo, bueno, pues la digitalización les podía pues, afectar, pero hasta cierto punto, bien para ser más eficientes en sus procesos productivos, que siempre lo han sido, y han liderado ese tipo de mejoras incrementales, ya no a nivel sectorial, sino a nivel de toda la industria, o que la digitalización lo que iba a hacer también era formas en las que los usuarios iban a utilizar o interactuar con el automóvil, pero, como digo, de una manera incremental. Cuando de repente ambas palancas se ponen o se activan, ya no digo simultáneamente, porque no se han activado simultáneamente, pero si no una empieza a desarrollarse o a acelerarse y la otra empieza a vislumbrarse, el sector cambia por completo. En el momento que la demanda de vehículo eléctrico se está empezando a disparar y eso obliga a que sean capaces de cambiar también la forma en la que fabrican y los elementos cuáles pasan a ser más críticos, porque todo lo que tiene que ver con la batería y con la electrónica deja atrás sus más de 100 años de ingeniería o de excelencia en la ingeniería de combustión. Y eso tiene implicaciones muy fuertes. Pero a la hora de desarrollar el vehículo eléctrico, lo que se están dando cuenta es que realmente es un tema más de software que de hardware y que tienen que pasar a ser una empresa más tecnológica. Uno, para ser capaces de gestionar los datos, de todos esos datos, de esos automóviles, de esos coches que van a empezar a producir y a vender y a ser utilizados. Y dos, porque a 5, 7, 10 años vista, el coche autónomo pues, va a ser una realidad. Y eso implica, básicamente, ser una empresa tecnológica. ¿Pero qué debemos hacer los demás ante una visión así de cómo una empresa o un sector que no estaba en plena disrupción pasa a estar en un proceso de transformación de corto plazo? Pues
veámoslo de más lejos o desde más cerca, lo que tenemos que hacer es tomar buena nota, porque un cambio tan fuerte tiene implicaciones para todos nosotros. Por ejemplo, cambian las infraestructuras, cambian las carreteras, cambia la energía que se consume, cambian las gasolineras, cambia el combustible. Seamos empresas de infraestructuras, de construcción, petroleras, energéticas, cadenas de gasolineras. De repente pasamos también a estar en plena transformación por estos cambios, con lo cual no debemos ver ya los cambios como algo ajeno, sino estar muy atentos a todos ellos, ¿no? Y una vez más, por refrendar que el año 2020 ha sido seguramente un punto de inflexión en todo esto que estoy contando, si vemos, por ejemplo, la capitalización de las principales automovilísticas del mundo, podemos ver cómo en el último año, pues básicamente en el cuadro rojo, todas las que se dedican a coche eléctrico han disparado sus valoraciones incluso muy por encima de las empresas tradicionales, que son verdaderos gigantes. Ya no hablo del caso de Tesla, que es paradigmático y que lleva pues más de una década trabajando en algo que ahora está eclosionando. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, Lucid, que es la más pequeñita de la derecha, es una empresa que no ha vendido ni un solo coche todavía y que ayer mismo, fue comprada por casi 25.000 millones de dólares. El equivalente a 2 veces Renault, por ejemplo. Entonces, por primera vez se ha puesto en valor lo que se va a ser capaz de generar en la próxima década. Y habrá vaivenes, pero ya no vuelta atrás. Y una vez más, no es lo que lo diga yo, lo dice también el chairman, el presidente del grupo Volkswagen, que está liderando la transformación de todo el grupo y que básicamente lo que dice es: tenemos que pasar a ser una empresa tecnológica, dejar atrás esa excelencia en ingeniería de combustión que teníamos para pasar a ser los mejores fabricantes a poder ser de vehículo eléctrico, que requieren una plataforma y unos ciclos completamente distintos. Y si algo ha echado en falta durante estos 5 años en los que ha sido presidente, es el tiempo. Es el tiempo. Hay un sentido de urgencia en todo ello. Como bien dice al principio de sus frases, en 10 años la industria del automóvil habrá cambiado completamente, con o sin Volkswagen. Y eso es un mensaje muy claro para toda su organización. En este sentido, en Acciona, ¿cómo lo vemos? Pues en Acciona desde hace tiempo pensamos que es importante invertir en el planeta y no tanto en la propia compañía o en maximizar los beneficios de corto plazo, porque como nos está demostrando también el tiempo, a la larga es más rentable invertir de un modo responsable, social, sostenible, enfocando todos nuestros negocios hacia ello. Como nos gusta decir y como es nuestro claim, hacemos business as unusual, que lo que esperamos es que cada vez sea más usual. Y por eso, por ejemplo, somos una empresa de las pocas del mundo neutras en carbono desde el año 2016 y liderando prácticamente todos los rankings de sostenibilidad. Y también por ello tomamos iniciativas como ser de los 50 primeros firmantes de Climate Pledge, que es la iniciativa que ha activado Jeff Bezos de cara a no solo que las compañías sean capaces de cumplir el Acuerdo de París para ser neutros en carbono en el año 2050, sino ayudar a otras empresas a que lo consigan 10 años antes, en el 2040. Y ese es uno de nuestros propósitos, ayudar a otras empresas, sean clientes, proveedores o territorios, sean ciudades, países, en ese gran reto, en ese gran objetivo. Y ya para finalizar, como empezaba, retomo a Forrest Gump. Y quisiera o me gustaría que de algún modo esta pequeña charla sirva de algún modo para lanzar ese grito a la industria, igual que Jenny le lanzaba a Forrest cuando le veía en peligro, para que corra y no mire atrás. Y en ese sentido, igual que Jenny avisaba de una amenaza a Forrest y él la supo convertir en una oportunidad, igual me gustaría que hiciese la industria y que a partir de este momento alguno de vosotros tomase la misma decisión.
que cualquier lugar al que uno se dirija a partir de ahora como estrategia empresarial lo haga corriendo. Muchas gracias.